Democracia y Educación, por John Dewey, 64, capítulo 15, El juego y el trabajo en el programa. 2. Ocupaciones existentes. Un simple catálogo de la serie de actividades que se han abierto ya camino en las escuelas indica el extenso campo de que disponemos. Hay trabajos en papel, cartón, madera, cuero, tejido, hilado, arcilla y arena, y metales con y sin instrumentos. Los procesos empleados son el plegado, el recortado, el punteado, la medición, el modelado, la confección de patrones y las operaciones características de instrumentos tales como el martillo, la sierra, la lima, etc. Las excursiones, la jardinería, la cocina, la costura, la impresión, la encuadernación, el tejido, la pintura, el dibujo, el canto, la dramatización, la narración de cuentos, la lectura y la escritura como tareas activas, como objetivos sociales, no como meros ejercicios para adquirir destrezas para usos futuros, además de una variedad incontable de juegos y recreos, designan algunos de los modos de ocupación. El problema del educador es dedicar a los alumnos a estas actividades de tal modo que al adquirir destreza manual y eficiencia técnica y al encontrar una satisfacción inmediata en el trabajo, junto con la preparación para una utilidad ulterior, se subordinen estas cosas a la educación, esto es, a resultados intelectuales y a la formación de una disposición socializada. ¿Qué significa este principio? En primer lugar, el principio excluye ciertas prácticas. Las actividades que siguen prescripciones o dictados definidos o que reproducen sin modificación modelos ya dispuestos pueden proporcionar destreza muscular, pero no requieren la percepción y elaboración de fines ni, lo que es lo mismo, dicho en otras palabras, permiten el uso de juicio al seleccionar y adaptar los medios. No solo han errado aquí los trabajos manuales llamados así específicamente, sino también muchos ejercicios tradicionales del kindergarten. Además, constituye una exigencia incidental la oportunidad para cometer errores. No porque los errores sean nunca deseables, sino porque el exceso de celo en seleccionar el material y los procedimientos que impide la posibilidad de que se cometan errores restringen la iniciativa, reducen el juicio al mínimo y obligan al uso de métodos que están tan alejados de las situaciones complejas de la vida que la capacidad ganada es de poca utilidad. Es muy cierto que los niños tienden a exagerar sus facultades de ejecución y a seleccionar proyectos que están más allá de sus medios. Pero la limitación de la capacidad es una de las cosas que han de aprenderse. Como otras cosas, se aprende experimentando sus consecuencias. Es muy grande el peligro de que los niños emprendan proyectos demasiado complejos que paralicen y perturben y que produzcan no solo resultados imperfectos, que no importa mucho, sino que adquieran normas imperfectas que importa más. Pero será culpa del maestro si el alumno no percibe a su debido tiempo la falta de adecuación de sus actos y no recibe así un estímulo para intentar ejercicios que perfeccionen sus facultades. Entre tanto, es más importante mantener despierta una actitud creadora y constructiva que alcanzar una perfección externa empleando la actividad del alumno en obras demasiado minuciosas y estrictamente reguladas. Puede insistirse en la exactitud y perfección de los detalles en aquellas partes de una obra compleja que caen dentro de la capacidad del alumno. La suspicacia inconsciente respecto a la experiencia congénita y la consecuente exageración del control externo se manifiestan tanto en el material proporcionado como en las órdenes del maestro. El temor al material bruto se revela en el laboratorio, en el taller de manualidades, en el kindergarten frobeliano y en la casa de los niños montessoriana. Se exigen materiales que han estado ya sometidos a la labor perfeccionadora del espíritu, una exigencia que se manifiesta tanto en los asuntos de las ocupaciones activas como en el aprender académico de los libros. Es cierto que tal material controlará las operaciones del alumno para prevenir errores, pero es equivocada la idea de que al operar el alumno con tal material absorberá de algún modo la inteligencia que supuso originariamente en su concepción. Solo empezando con un material bruto y sometiéndole a un tratamiento intencionado, se obtendrá la inteligencia encarnada en el material perfeccionado. En la práctica, la acentuación del material ya formado lleva a una exageración de las cualidades matemáticas, puesto que el intelecto encuentra provecho de las cosas físicas relativas al tamaño, forma y proporción
y las relaciones que se desprenden de ellas. Pero éstas se conocen solo cuando su percepción es fruto de actuar con propósitos que requieren que se les preste atención. Cuanto más humano sea el propósito, o cuanto más se aproxima a los fines que afectan a la experiencia cotidiana, más real es el conocimiento. Cuando el propósito de la actividad se limita a percibir aquellas cualidades, el conocimiento resultante es solo técnico. Decir que las ocupaciones activas deben referirse primariamente a totalidades es otra afirmación del mismo principio. Las totalidades para los fines de la educación no son, sin embargo, cosas físicas. Intelectualmente, la existencia de un todo depende de un interés. Es cualitativo, o sea, la plenitud de atracción que tiene una situación. La devoción exagerada a la formación de una destreza eficaz, independientemente del propósito presente, se revela siempre en idear ejercicios aislados de un propósito. Se hace consistir el trabajo de laboratorio en tareas de mediciones exactas con vistas a adquirir un conocimiento de las unidades fundamentales de la física, independientemente del contacto con los problemas que hacen importantes a estas unidades, o en operaciones destinadas a procurar facilidad en la manipulación de aparatos experimentales. Se adquiere la técnica independientemente del propósito de descubrir y comprobar qué es lo que solo le da sentido. Las ocupaciones del kindergarten están calculadas para dar información relativa a los cubos, esferas, etc., y para formar ciertos hábitos de manipulación del material, pues todas las cosas deben hacerse siempre precisamente así, suponiéndose que la ausencia de propósitos más vitales está compensada por el alegado simbolismo del material empleado. El adiestramiento manual está reducido a una serie de asignaciones calculadas para asegurar el dominio de un instrumento después de otro y la habilidad técnica en los diversos elementos de la construcción, como los diferentes ensambles. Se arguye que los alumnos deben conocer cómo utilizar los instrumentos antes de emprender la realización verdadera, suponiendo que los alumnos no pueden aprenderlo en el proceso del hacer. La insistencia de Pestalozzi sobre el uso activo de los sentimientos dejó tras sí, en la práctica, esquemas para las lecciones de cosas, destinadas a familiarizar a los alumnos con todas las cualidades de los objetos seleccionados. El error es el mismo. En todos estos casos se supone que antes de que puedan usarse inteligentemente los objetos, deben conocerse sus propiedades. En realidad, los sentidos se emplean normalmente en el curso del uso inteligente de las cosas. Esto es, con un propósito, puesto que las cualidades percibidas son factores con los que hay que contar en la realización de las cosas. Compárese la diferente actitud de un niño al construir, por ejemplo, una cometa, respecto a las vetas y otras propiedades de la madera y en lo referente al tamaño, a los ángulos y a las proporciones de las partes, con la actitud de un alumno que recibe una lección de cosas sobre un trozo de madera en la que la única función de la madera y de sus propiedades es servir como tema de estudio para la lección. El fracaso de comprender que solo el desarrollo funcional de una situación constituye un todo para los fines del espíritu, es la causa de las falsas nociones que han prevalecido en la instrucción respecto a lo simple y lo complejo. Para la persona que se aproxima a un tema, lo simple es su propósito, a saber, el uso que desea hacer del material, instrumento o proceso técnico, prescindiendo de lo complicado que pueda ser el proceso de ejecución. La unidad del propósito, con la concentración sobre los detalles que implica, presta sencillez a los elementos con que han de contarse en el curso de la acción. Proporciona a cada uno un significado singular conforme a su servicio en la realización de la empresa total. Después de haber recorrido todo el proceso, las cualidades y relaciones constitutivas son elementos, cada uno de los cuales posee un significado definitivo y propio. La falsa noción a que nos hemos referido constituye el punto de vista del experto, para quien existen los elementos, los aísla de la acción intencional y los presenta a los principiantes como cosas simples. Pero ya es tiempo de ofrecer una exposición positiva. Aparte del hecho de que las ocupaciones activas representan cosas que hacer y no estudios, su significación educativa consiste en el hecho de que pueden tipificar situaciones sociales. Los intereses comunes fundamentales del hombre se centran en torno a la alimentación, el refugio, el vestido, los enseres domésticos y los procedimientos relacionados con la producción, el cambio y el consumo.
representando las necesidades de la vida, así como el ornato con que se han revestido las necesidades, afectan a los instintos hasta un nivel profundo. Están saturadas de hechos y principios que poseen una cualidad social. Es un error alegar que las diversas actividades de jardinería, tejido, construcción en madera, manipulación de metales, cocina, etc., que introducen estos intereses humanos fundamentales en los recursos escolares, tienen meramente un valor utilitario. Si la masa de la humanidad no ha encontrado ordinariamente en sus ocupaciones industriales más que males que han de sufrirse para el sostenimiento de la existencia, la culpa no es de las ocupaciones, sino de las condiciones bajo las cuales se han realizado. La importancia siempre creciente de los factores económicos en la vida contemporánea hace aún más necesario que la educación revele su contenido científico y su valor social. Porque en las escuelas, las ocupaciones no se realizan por su valor pecuniario, sino por su propio contenido. Liberadas de asociaciones extrañas y de la presión de ganar el salario, proporcionan modos de experiencia que son valiosos intrínsecamente. Son de cualidad verdaderamente liberalizadora. No se necesita enseñar, por ejemplo, la jardinería ni para preparar futuros jardineros, ni como un modo agradable de pasar el rato. Aquella ofrece un camino de aproximación al conocimiento del lugar que la agricultura y la horticultura han desempeñado en la historia de la raza y del que ocupan en la organización social presente. Realizadas en un ambiente educativamente controlado, constituyen medios adecuados para estudiar los hechos del crecimiento, la química del suelo, el papel del aire, de la luz y la humedad, de los animales nocivos y beneficiosos, etc. No hay nada en el estudio elemental de la botánica que no pueda introducirse de un modo vital en relación con el cuidado por el crecimiento de las semillas. En lugar de la materia de estudio correspondiente a un estudio peculiar llamado botánica, pertenecerá a la vida y encontrará además sus naturales correlaciones con los hechos del terreno, de la vida animal y de las relaciones humanas. A medida que el alumno se desarrolla, percibirá problemas de interés que pueden estudiarse a causa del descubrimiento mismo independientemente del interés directo originario por la jardinería. Problemas relacionados con la germinación y nutrición de las plantas, la reproducción de los frutos, etc., constituyendo así una transición a las investigaciones intelectuales deliberadas. El ejemplo puede extenderse, naturalmente, a las demás ocupaciones escolares: trabajo en madera, cocina y todas las restantes. Es oportuno observar que en la historia de la raza, las ciencias han surgido gradualmente de las ocupaciones sociales útiles. La física se desarrolló lentamente del uso de las herramientas y las máquinas. La importante rama de la física conocida como la mecánica atestigua con su nombre sus asociaciones originales. La palanca, la rueda, el plano inclinado, etc., figuran entre los primeros grandes descubrimientos intelectuales de la humanidad, y no son menos intelectuales porque se hayan realizado en la búsqueda de medios para alcanzar fines prácticos. El gran avance de la ciencia de la electricidad en la última generación estaba íntimamente asociado, como efecto y como causa, con la aplicación de los procedimientos eléctricos a los medios de comunicación, transporte, iluminación de ciudades y casas y la producción económica de productos. Estos son, además, fines sociales, y si están asociados demasiado íntimamente con ideas de provecho privado, no es por causa de ellos mismos, sino porque han sido desviados para usos privados. Hecho que asigna a la escuela la responsabilidad de restaurar en el espíritu de las generaciones futuras su conexión con los intereses científicos y sociales. Del mismo modo, la química surgió de los procesos del teñido, blanqueado, trabajo en metal, etc., y en los últimos tiempos ha encontrado innumerables nuevos usos en la industria. Las matemáticas son ahora una ciencia sumamente abstracta. La geometría significa literalmente medida de la tierra. El uso práctico del número para contar registrando las cosas y midiendo es aún más importante hoy que en la época que se inventó para estos fines. Tales consideraciones, que podrían duplicarse en la historia de toda ciencia, no son argumentos para recapitulación de la historia de la raza ni para detenerse mucho tiempo en las primeras reglas de la etapa empírica, pero indican las posibilidades, mayores hoy que lo fueron nunca, de usar las ocupaciones activas como oportunidad para el estudio científico.
Las oportunidades son justamente tan grandes en el aspecto social como si miramos a la vida de la humanidad colectiva en su pasado como a su porvenir. El camino más directo para los alumnos primarios hacia la instrucción cívica y la economía se encuentra en relación con el lugar y el oficio de las ocupaciones industriales en la vida social. Aún para los alumnos mayores, las ciencias sociales serían menos abstractas y formales si se las tratara menos como ciencias, menos como conjuntos de conocimientos formulados y más como se encuentra en la vida cotidiana de los grupos sociales en que participan los alumnos. La conexión de las ocupaciones con el método de la ciencia es por lo menos tan íntima como en su materia de estudio. Las edades en que el progreso científico fue lento eran las edades en que el hombre culto menospreciaba el material y los procesos de la vida diaria, especialmente los relacionados con las tareas manuales. Consiguientemente, se esforzaron por desarrollar el conocimiento de los principios generales, casi sacándolos de sus cabezas, por razonamientos lógicos. Parece tan absurdo que el saber pueda provenir de la acción sobre y con las cosas físicas como el arrojar ácidos sobre una piedra para ver lo que sucede. Como podría ocurrir introduciendo una aguja con una hebra encerada a través de un trozo de cuero. Pero la aparición de los métodos experimentales demostraron que, dado el control de las condiciones, la última operación es más típica del camino recto del conocimiento que los razonamientos lógicos aislados. El experimento se desarrolló en el siglo XVII y siguientes, y llegó a ser el modo autorizado de conocer cuando el interés del hombre se centró en la cuestión del control de la naturaleza para usos humanos. Las ocupaciones activas en las que se aplican procedimientos sobre las cosas físicas con la intención de efectuar cambios útiles constituyen la introducción más vital al método experimental.